¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los femicidios en Argentina con otra notable invitada, Victoria Tesoriero, socióloga directamente desde Buenos Aires. Victoria Tesoriero, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, es un placer. El placer es nuestro. Victoria, tu reacción ante esta decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de presentar ante el Congreso una propuesta para que se elimine el femicidio del Código Penal y además, digamos, todo lo que tiene que ver con las leyes de paridad. ¿Tu reacción? Bueno, nuestra reacción fue de organizarnos inmediatamente y armar una movilización hacia el Congreso en los próximos días. Madres de Plaza de Mayo se ha sumado a la convocatoria a movilizarse. Todas las organizaciones en Argentina están en estado de alerta. Creemos que es muy grave, sobre todo, primero porque Argentina hace ya más de una década viene teniendo movilizaciones muy masivas y un acuerdo de la sociedad muy contundente en torno a la existencia de los femicidios, al concepto de violencia de género. Los avances en nuestro país han sido muy importantes y no han sido meramente avances legales, que a veces hay muchos avances legales y casi no se conocen, ¿no? Las leyes con perspectiva de género están muy arraigadas en la sociedad argentina y esperamos que el Congreso rechace profundamente ese proyecto, ¿no? Perdón, y estamos hablando de que por lo menos las cifras que nos han llegado, un femicidio cada 20 horas en lo que va de este 2025 en Argentina. Exactamente. El presidente nos tiene acostumbradas a negar estas cifras, a desestimar la perspectiva de género. En el foro de Davos habló en contra de los feminismos, de la diversidad, de una manera muy violenta, muy agresiva. Creo que ya nos tiene acostumbradas a tratar de, digamos, de volver atrás todo lo que logramos con tanto esfuerzo. En el medio, además, de una situación muy grave, ¿no? De nuestro país, donde hay un aumento, donde la indigencia en el último año dobló su cifra, donde la pobreza aumentó 13 puntos, donde hay una situación de deterioro social, ¿no? A raíz de las políticas que está aplicando el gobierno de Milei, que es un gobierno ultraconservador, que se dice libertario, que se dice que defiende la libertad, pero tenemos graves situaciones de retroceso en la libertad de prensa, en represión en las movilizaciones y una política de ajuste económico desmedida que justamente recae fuertemente sobre las mujeres. Yo creo que es por eso que, que el presidente destina muchos discursos en contra del avance del movimiento feminista, porque hemos sido un movimiento que ha permanecido en la calle, que ha denunciado las políticas de este gobierno y que estamos dispuestas a redoblar la apuesta y encarar una resistencia para no perder todo lo que logramos, sobre todo, ¿no? ¿Piensas que qué tipo de resultado podría tener esta propuesta cuando la eleva al Congreso? ¿Qué podría pasar? Yo creo que va a ser rechazada. El Congreso, la verdad que el Congreso le ha aprobado al presidente proyectos horribles como la ley Bases y la ley, el régimen RIGI de inversiones, proyectos muy regresivos, casi una reforma constitucional encubierta. Pero creo que en este tema, al menos de nuestros derechos, ya salieron líderes incluso de la coalición de gobierno a decir que no iban a apoyar ese proyecto. De todas formas, eso no significa que nosotras no tengamos que estar en permanente estado de alerta, de movilización, eh, ante la dura situación que está pasando en nuestro país. ¿Qué es lo que el presidente Milei argumenta y cómo tú desarmas lo que él argumenta? Bueno, dice que tiene que existir igualdad ante la ley, que el Código Penal pena de distinta manera un homicidio si se perpetuó contra una mujer o contra un hombre. Eso es falso porque justamente eh, eso no es lo que dice nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal enaltece las penas en función de condiciones de discriminación y no de género, ¿no? Creo que también
dijo muchas aberraciones en torno a vincular la homosexualidad con la pedofilia, ¿no? Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y habla de la intencionalidad del presidente de desprestigiar nuestras luchas, de desprestigiar nuestra perspectiva, y yo creo, como dije antes, con un interés muy claro, ¿no? Un interés eh, de vapulearnos, de ir atrás con lo que logramos, porque él sabe que su política económica perjudica sobre todo a las mujeres, y porque creo que hoy los feminismos en nuestro país hemos sido un movimiento que ha enfrentado, está en las antípodas de las ideas de este gobierno, y creo que esa es la preocupación que él está viendo, ¿no? Nuestro potencial organizativo. Hablando directamente del hecho de que se perpetra un femicidio. Acá estamos hablando que, por lo menos en muchos de los países de nuestra América Latina, es siempre una persona muy allegada a la víctima, ya sea su esposo, su pareja, su relación con una persona que frecuenta, que es la que realmente le provoca la muerte. Se da eso también en Argentina y eso tiene que ver con el tema de una sociedad que sigue siendo esencialmente machista para muchos analistas. Sí, por supuesto, hay un montón de condiciones adversas, estructurales de nuestra cultura que es patriarcal y que perpetúa una discriminación permanente que se expresa en el mercado de trabajo, se expresa en la cantidad de femicidios, se expresa en los niveles de pobreza, incluso hasta en el endeudamiento, en la falta de la llegada de mujeres a puestos de poder. En un montón de situaciones se expresa una estructura cultural desigual que nos perjudica, y como decía, siempre el femicidio es perpetuado por personas muy cercanas a la víctima, como su pareja o su expareja, y mayormente también en su propio hogar. Por eso el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, ¿no? Y creemos que hay que dar una lucha, digamos, a nivel de batalla cultural, que creo que es la lucha más permanente y más duradera, pero también el Estado tiene un rol para nosotras en acompañar a esas mujeres que la pasan mal, bueno, en dar herramientas para poder salir de esa situación, ¿no? De allí que en el momento que prácticamente el planeta entero sufrió la crisis del COVID, allí también como la gente estaba obligada a quedarse en sus casas, precisamente se veía obligada a estar con su pareja, allí se mostró también en Argentina que hubo un cambio en el tema de femicidios. Sí, los femicidios, digamos, continúan siendo más o menos estables, ¿no? De un femicidio por día, prácticamente, si queremos resumir, en los últimos años. Y creo que nuestra región ha dado un paso en considerar esos crímenes como femicidios y no como crímenes pasionales, como eran considerados en marcos legales antes de las leyes que arrancaron en la década de los 2000 en nuestra región. Y creo que bueno, hay un movimiento global que denuncia esta situación y que es un gran concientizador, ¿no? De esta ¿Y situación. cómo ha sido la justicia respecto a investigar, a criminalizar, a penar estos temas? ¿Lo sigue con el misma atención, con el mismo cuidado que otro tipo de situaciones? ¿Se interesa? ¿Qué se sabe de cuántos femicidios se aclaran y cuántos quedan en el camino? Bueno, ahí realmente tocaste un tema muy importante, porque el Poder Judicial en general no tiene perspectiva de género, no está formado en la perspectiva de género. El sistema de justicia en Argentina es difícil, o sea, la mayoría de las mujeres que atraviesa situaciones de violencia no cree que la justicia le puede solucionar la situación, ¿no? Entonces no llega ni siquiera a denunciar la situación. Eh, si mal no recuerdo, el número de mujeres que sufren violencia y que llegan a denunciar y a obtener medidas es alrededor del 10 o el 15%, un número muy bajo, porque justamente tenés que tener recursos,
tenés que saber dónde dirigirte, tenemos un sistema de justicia muy burocrático, muy caro, muy inaccesible para la mayoría de las mujeres y que finalmente tampoco es una vía que asegure la salida de esa situación, ¿no? Porque muchas causas de violencia de género son directamente archivadas en los juzgados, son desestimadas. Tenemos el problema también de falta de creencia de los operadores de justicia y también de la policía a los testimonios de las mujeres, que por ahí dicen, bueno, es una exagerada o no le creen, entonces no toman la denuncia. O sea, tenemos un montón de situaciones alrededor del acceso a la justicia que creemos que justifican cambios profundos del sistema de justicia, al menos en Argentina, ¿no? Victoria, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Victoria Tesoriero directamente desde Buenos Aires, Victoria socióloga, hablando el tema de femicidios y la situación de los derechos de la mujer ante la ley en la Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Victoria Tesoriero directamente desde Buenos Aires. Victoria, socióloga, estamos hablando de femicidios en la Argentina que se da en prácticamente, para decir una cifra muy redonda, uno por día, uno cada 20 horas incluso. Y en ese sentido, con este gobierno de Milei, ¿qué es lo que busca respecto a atacar, digamos, lo que son derechos civiles, derechos de la mujer? ¿Cuánto está representada la mujer en el poder, es decir, ya sea a nivel político, a nivel laboral, a nivel de todo orden en la vida de los argentinos? Bueno, en primer lugar hay que decir que Argentina hemos logrado avanzar en las últimas décadas en muchos derechos. Creo que el último gran derecho que logramos fue el aborto legal en 2020. Hemos construido un movimiento muy importante y por supuesto que los avances tan fuertes tienen coletazos que tratan de, digamos, contraofensivas, ¿no? Yo creo que el gobierno de Javier Milei es un poco resultado de una contraofensiva y de un odio contra todos esos avances, ¿no? Lo primero que hizo Javier Milei cuando llegó a la presidencia fue darle de baja al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dar de baja a la mayoría de los programas que se ocupaban de temas de género, desde de financiar la provisión de anticonceptivos hasta también de financiar los programas que buscaban acompañar a mujeres en situaciones de violencia. Con además un discurso muy agresivo, permanente, contra el movimiento de mujeres y contra el movimiento de la diversidad. Creemos que esta situación es grave, digamos, es violatoria, o sea, es la primera vez en la historia de nuestro país que no hay ningún mecanismo institucional para los avances de los derechos de la mujer desde el retorno de la democracia, ¿no? En los últimos 40 años, siempre todos los gobiernos de distinto cariz tuvieron estructuras institucionales que se ocuparon de este tema hasta que llegamos a este gobierno, ¿no? Que tiene un odio impresionante contra el movimiento de mujeres y contra los feminismos. Bueno, casualmente en Estados Unidos se acaba de dar en días recientes que el presidente Donald Trump, cuando llega, entonces en su discurso de asunción del poder, dice: acá hay solo dos sexos, hombres y mujeres, y de allí en adelante, digamos, ha sido de alguna forma muy claro en cuál es la posición respecto al tema de género, y hay consenso de que Milei, el ultraderechista Milei, sigue tratando de imitarlo en muchos frentes. Este es uno de los frentes que trata de transformarse en la versión criolla del Trump.
Sí, una versión muy devaluada, ¿no? Porque al menos creo que Trump tiene más idea de cómo, hacia dónde conducir el país y cómo cuidar sus recursos y esta versión devaluada de una derecha payasesca que hay en Argentina hoy es muy perjudicial para nuestra economía, muy perjudicial para nuestros recursos, muy perjudicial para nuestros derechos y realmente es un capítulo que quisiera que ningún otro país pase por un gobierno así, ¿no? Por eso es muy importante estar conectadas, es muy importante seguir organizadas, es muy importante frenar toda iniciativa que intente volver atrás con cuestiones que son acuerdos de la opinión pública muy importantes, ¿no? Estamos viviendo, bueno, también se fue contra el movimiento ambientalista, ¿no? Porque, bueno, propicia leyes que prácticamente regalan los recursos de nuestro país. Creo que es una alternativa muy peligrosa contra la cual hay que prepararse y hay que luchar, seguir luchando para que estas perspectivas no se perpetúen por otros países de nuestra región, ¿no? Y no tengamos más retrocesos. Tú has mostrado tu preocupación sobre el tema de representación de las mujeres en las listas electorales. Cuéntanos. Sí, ese es otro problema grave. Argentina venía avanzando mucho en la participación política de las mujeres, sin ir más lejos. En los últimos años se lograron incluso en algunas provincias leyes de paridad en todo, leyes de democracia paritaria, ¿no? Que involucran la paridad no solo a nivel legislativo, sino también a nivel ejecutivo y en algunos casos también judicial. Eh, y veníamos avanzando con una participación que si bien es dificultosa, por supuesto, venía avanzando en número en los municipios, en las intendencias, en las candidaturas, en el encabezado de listas, y ahora tenemos un retorno digamos, una remasculinización de la política, ¿no? Eh, Creo que bueno, va a ser un desafío en estas próximas elecciones para Argentina, eh, que nosotras tengamos una participación bien activa, ¿no? En función de también de ser un movimiento social que expresa otro modelo de país y otras ideas en torno a todos los temas prácticamente. Tú desempeñaste el cargo de subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Argentina. Eso fue del 2019 hasta el 2023. ¿Qué te dejó la experiencia y qué quedó en el tintero que no pudiste completar? Muchas cosas quedaron por completar, creo. Pero sí acompañé a la redacción de leyes de paridad en distintas provincias, sí impulsamos el reconocimiento de identidades no binarias en el documento de identidad, impulsamos el relevamiento de todas las áreas de género en todos los municipios, acompañamos digamos, monitoreamos el avance de la paridad en consejos deliberantes. Hemos trabajado para digamos, incorporar la perspectiva de género a la agenda del Ministerio del Interior, que es una agenda bastante importante, ¿no? La agenda electoral, la agenda productiva, el tema de las migraciones, de la identidad, es decir, tiene una agenda vasta el Ministerio del Interior en nuestro país y trabajamos con todo el equipo de la subsecretaría para imprimir perspectiva de género a situaciones en donde nunca se había monitoreado la paridad, en donde nunca el ministerio había tenido un rol en, digamos, hacer avanzar algunos temas, por ejemplo, la trata, ¿no? Se hizo una política mucho más coordinada con respecto al tema de la trata. Eh, y además muchas mujeres ocupamos por primera vez cargos en la Dirección Nacional Electoral, en la Dirección de Migraciones, mismo en mi subsecretaría. Y creo que imprimimos otra perspectiva que realmente suma a la política pública porque involucra las situaciones y las necesidades de la mitad de la población. Entonces creo que nosotras, a veces se piensa el feminismo como algo en contra de los hombres y no es para nada así. Creo que nosotras buscamos una sociedad más igualitaria, buscamos una sociedad en donde tengamos oportunidades
y donde el género no condicione el acceso a una vida digna, ¿no? Em, Creo que es importante seguir por ese camino y bueno, no entiendo por qué causa eso tanto odio, ¿no? ¿Y hay algún tipo de relación, de comunicación entre lo que son los movimientos en la Argentina con movimientos en otras partes, primero de América Latina, después de las Américas y después del mundo? Sí, por supuesto. Nosotras estamos vinculadas en muchas redes regionales, estamos vinculadas en distintas redes, tanto de la sociedad civil como de la política, tanto a nivel regional como a nivel internacional, ¿no? Hemos estado en movilizaciones en vínculo con las compañeras de Polonia, con la Women's March en Estados Unidos, con las chilenas, con las brasileras cuando se erigieron contra el gobierno de Bolsonaro. Creo que estamos en sintonía y eso es un espacio muy importante, ¿no? El de estar vinculadas y compartir estrategias, visiones, perspectivas y ayudarnos, ¿no? Porque creemos que una perspectiva de derecho se consolida cuando avanza en varios países, ¿no? Va a ser más difícil de que retrocedamos si podemos avanzar en bloque en varios países de la región y en varios países del mundo. Y por eso creo que es muy importante seguir militando un internacionalismo. Por último, entonces, Victoria, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas, le envías a toda mujer, primero en Argentina y después en todo el mundo, que empieza a sentir señales de violencia a nivel de su pareja, a nivel de su hogar, a nivel de su trabajo, a nivel de su situación en un entorno político? ¿Qué es lo que le aconsejas que tiene que hacer? Bueno, por supuesto hay que vincularse, hay que hablarlo, hay que buscar redes de contención, de información, de recursos, incluso de políticas disponibles. Es fundamental estar acompañada y no quedarse sola, ¿no? Victoria Tesoriero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.